El domingo anterior mencioné acerca de otro ídolo, aparte de los que las gentes han utilizado en forma común. Hay algunos que no son reconocidos específicamente como dioses extraños, con los que se comprometen. De una manera breve, el domingo anterior mencioné, uno de ellos es el dinero. Mencioné específicamente que en la palabra de Dios hay una palabra y un versículo en el que dice: no podéis servir a dos señores, no podéis servir al Señor y a Mamón. Y Mamón es el Dios de las riquezas. Y dije que tristemente hay mucha gente que ya no piensa en otro tipo de ídolos, pero para ellos en la práctica, en su vida, el dinero es Dios. Porque el dinero es lo que ellos creen que necesitan para poder resolver cualquiera de sus necesidades. Pero eso, hermanos, es fornicación. En la palabra de Dios hay muchas situaciones específicas en las que nosotros vemos cómo el oro produjo daño en el pueblo de Dios y Dios tuvo que hacer juicios tremendos. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto y estaban empezando a caminar, cuando Moisés subió a encontrarse con Dios, después de un poco de tiempo el pueblo se empezó a sentir incómodo y le empezaron a pedir a Aarón que les hiciera un becerro, que les hiciera un ídolo. Y Aarón pidió todas las piezas de oro que tenían o que quisieran dar e hizo un becerro de oro. Y todo el pueblo bailó en una forma desenfrenada ante aquel becerro de oro. Tristemente, hermanos, en las naciones occidentales, en ciertas naciones mayormente, en esta generación lo único que se hace es darle un propósito a la vida de los niños, de los jóvenes, y es como hacerse rico, como fabricar dinero. Y algunos fácilmente se dan cuenta que en los ricos hay una tremenda codicia, porque nunca paran de tener esa situación. Quieren dinero, y cuando tienen dinero quieren más dinero. Pero donde yo me he dado cuenta que hay un engaño tremendo es que la gente piensa que los pobres no tienen ese ídolo. Y yo diría, hermanos, dramáticamente creo que es al contrario. Los que tienen porque lo tienen, y los que no lo tienen, como el pueblo dice, son capaces de vender su alma al diablo con tal específico de tener dinero. Yo sé que el pensamiento natural y común es: las necesidades que tengo las voy a resolver con dinero. Aquí es donde el mensaje que el hermano Tito predicó el domingo en la noche es extraordinariamente necesario para que nosotros podamos comprender la explicación de lo que Dios nos quiere decir. La explicación que el hermano Tito dio, la manera como tituló su mensaje, fue prisioneros, o los prisioneros que están en la mayor cárcel de todos, la cárcel de la necesidad. Cuando la gente habla de necesidad, parecieran tener el argumento que les hace pensar y justificar cualquier acción para poder salir de su necesidad. Pero, hermanos, eso no es más que una prisión satánica y no es más que una función específica en que la gente está dependiendo del dinero. Es tan importante que tú aprendas a vivir absolutamente libre del dinero, totalmente libre. Y eso tiene varias implicaciones.
Si tú te pones a pensar en tu vida, ¿qué es lo que haces? Yo no sé por cuántas gentes oro, que lo que realmente están esperando es que Dios bendiga su trabajo, bendiga su negocio. Algunos antes querían que les bendijera yo los billetes de lotería, que querían que en alguna manera le dijeran, pues hermano, yo no tengo ningún problema con ser cristiano, pero pues nada más que el Señor me dé lo suficiente para que yo no tenga que trabajar, o para que yo haga lo que quiera hacer, o para que supla y pague las deudas que tengo, o para que pueda financiar los placeres que quiero obtener. Dinero, en mi opinión, hermanos, es posiblemente el segundo ídolo más grande en toda la humanidad y en todos los tiempos que se opone al correcto caminar cristiano. Aún los cristianos, ustedes los ven preocupados, tristes, llorando, apartándose de su Dios, tomando otras opciones por una simple razón: dinero. Para ellos lo que importa es el dinero. Sería muy interesante que al Jesús, el Señor, algunos imaginan que le deberían de haber puesto el dinero Señor. No es Jesús el Señor, sino el dinero Señor. Así viven en la práctica. Yo quiero decirles, hermanos, eso es fornicación. Y tú puedes decir, sí, pero usted no tiene el problema que yo tengo. Di lo que quieras. Específicamente, cuando tú estás en santidad, has sido separado, has sido puesto para que tus tratos sean con tu Señor Jesucristo. Nadie más. Y hablé de eso porque eso es una epidemia universal, mundial. Yo no sé cómo harían tantos, ahorita no voy a entrar en más consideraciones, pero no sé cómo harían tantos para darse cuenta que el Señor Jesucristo vivió prácticamente sin dinero. Ayudó a la gente sin dinero. Y ahora está en capacidad de hacer todo lo que tú necesites sin dinero. Es maravilloso, hermanos. Dios ha hecho en él una capacidad tal que nuestro Señor no necesita del dinero en ningún momento para ninguna cosa. Algunos, cuando me han oído predicar de eso, como que los siento incómodos. Nada más quiero dar una palabrita de balance, porque yo acabo de predicar de eso en Centroamérica y se ponen un poquito nerviosos porque dicen, bueno, entonces, ¿por qué las ofrendas o por qué los diezmos? ¿Para qué las ofrendas o para qué los diezmos? Simplemente quiero decirte, la ofrenda y los diezmos son la manera que el Señor te ha dado para que tú te acerques a Él, para que le rindas adoración. No porque Dios las necesite para ninguna cosa. Dios quiere que nosotros, en una manera esencial, le adoremos y le reconozcamos. Alguien dijo que mientras una persona mete la mano a la bolsa y está contando cuándo va a dar, es porque todavía no tiene en su corazón toda la disposición para su Señor, sabiendo que su Señor pueda dar todo. Si recuerdan la ilustración de la mujer pobre que llegó a dar su ofrenda y dio 2 blancas. Anteriormente habían estado los hombres ricos, se habían puesto mucho en la caja de las ofrendas, o el gasofilacio, dice la Biblia. Cuando el Señor vio esto, dijo, esta mujer ha dado más que todos. Dice, porque ella dio todo lo que tenía, todo lo que era su sostén, su soporte. Los otros dieron lo que sobran. ¿Qué es lo que estaba pasando con aquella mujer? Aquella mujer podía desprenderse de lo que tenía en su bolsa y darlo a su Señor en adoración. Y yo digo, mínimo no tenía miedo de morirse de hambre al día siguiente. Lo que dio fue todo lo que tenía en el bolsillo.
dio su mantenimiento, dio su soporte, dio su vida. Los ricos dieron lo que les sobraba. Dios cuenta no como los hombres cuentan. Una ofrenda, un diezmo, son tan valiosos delante de Dios, no por la cantidad que dan, sino en contraste a la cantidad que les queda en el bolsillo. Hay gente que puede dar 2, 3, varios millones de pesos, y eso es mucho cuantitativamente hablando, pero en la bolsa les quedan a los que dan muchos millones más, que para nada les va a hacer falta lo que dieron. Como dicen por ahí, o decían en mi tiempo, es como quitarle un pelo a un gato de Angora. Si tú ves, los gatos de Angora tienen pelitos muy bonitos, pero tú le arrancas varios de esos y el gato se sigue viendo igual, no le pasa nada. Sería muy interesante que a un gato de Angora lo raparan. Es verdad. Les voy a decir, en la casa, porque así pasa, ahorita les voy a decir, tenemos unos perritos collie, de esos narizones, son amarillitos y tienen un montón de pelo, pero mucho pelo les cuelga. Entonces los llevaron, bueno, estaban allí en casa y vino la época de calor, y donde vivimos hace un calor terrible, terrible, así muy fuerte. Entonces muchas veces los perros necesitan estar adentro de la casa porque afuera el sol directo es muy extremoso. Y entonces uno de mis hijos dijo, mira, dice, yo sé lo que voy a hacer. Nuestro perro se llama Sparky. Y le digo, ¿qué vas a hacer? Dice, pues pobrecito, mira, como adentro está bajo el aire acondicionado, no hace lo que todos los perros de su raza hacen, empiezan a cambiar de pelo. Cuando el perro empieza a sentir el cambio de temperatura, empiezan a tirar los pelos y se quedan con un pelo más cortito. Entonces me dijo, pero este se la pasa adentro, dice, yo lo voy a ayudar. Y le digo, ¿qué le vas a hacer? Dice, lo voy a peluquear. Le dije, pues pélalo. Al fin que no soy yo. Entonces llegó mi hijo y peló al perro, pero como mi hijo es experto peluquero, empezó quitándole un poquito, dijo, no, me quedó disparejo, y le quitó otro poquito, y le siguió quedando disparejo. Y entonces cuando acabó mi hijo, parecía el perro de otra raza, porque apenas le dejó así unos pelititos. Y el pobre perro, pues cuando le estaban haciendo algo, pues como que se agachaba. Pero cuando por fin le quitó todo el pelo, todo casi se lo quitó, y el perro pasó por un espejo, a partir de ahí se enroscó todito. Y de veras, como por 2 días la gente entraba y el perro se escondía. Tenía una vergüenza terrible. Se sentía desnudo, se sentía que su dignidad la habían pisoteado totalmente al pobre perro. Le llevaron una perrita bien guapetona, pues se escondió. Lo habían afectado en una manera mayor. Bueno, ¿tú aceptarías que te despelucaran toda tu lana? ¿Qué harías? Meterías la cola entre las patas. Te irías todo asustado con las orejas gachas. Dirías, qué terrible situación, mañana me voy a morir. Bueno, gracias a Dios que Dios no es como mi hijo. Dios sí sabe peluquear a uno. Dijo el 10%. Le dio una medida. Dios sabe dar sus medidas. Porque Dios no quiere llevarte al vacío, pero Él tiene tremenda situación de aprecio por aquellas personas que no tienen preocupación
y que saben que Él dijo específicamente que Él oye la oración por el pan nuestro de cada día. ¿Vives terriblemente asustado porque no quieres tener tu pan de cada día, quieres tener tu panadería? Eso es lo que quieres. Cuando ya tienes tu panadería te empiezas a sentir a gusto y dices, ya sí, tengo para vivir 120 años de edad. Tengo inversiones, tengo dinero, tengo casas, tengo coches, estoy seguro. Yo te diría, ja. Qué maravilloso sería escuchar la Escritura cuando dice, basta a cada día su afán. En alguna manera el diablo ha puesto en el corazón de las gentes una preocupación terrible. ¿Qué te va a pasar? A nadie nos gusta. Yo recuerdo la primera vez que perdí un trabajo, me sentía como mi Sparky, muy mal, hasta que Dios me fue entrenando y fui aprendiendo que trabajo o no trabajo, mi Dios me ha dado una palabra, me ha dado una bendición y Él es fiel. Eso no quiere decir que no se preocupen algunos por no trabajar. Eso es el otro contraste, porque la Escritura dice que por ahí andan algunos desordenadamente, no ocupándose en nada. Eso es en contra del orden divino. Si tú no trabajas, estás en desorden a lo que Dios ha establecido. Pero es diferente porque allí mismo en esa epístola va a decir que nosotros debemos de trabajar con reposo. La gente trabaja con preocupación y alternan entre desarrollar una labor correctamente y congraciarse con su jefe, porque piensan que de él depende el que puedan tener trabajo. Pero trabajar tranquilamente, de acuerdo a lo que dice Segunda de Tesalonicenses, debe de ser con reposo. Sería tan dulce ver a tantos más decir, yo trabajo porque Dios me ordenó y es una de las maneras de redención. Y vas a decir, ¿y por cuánto trabajas? Decirle, yo trabajo por cuanto mi Señor me ordenó trabajar. Dios quiere que estés ocupado. La mayoría mide la situación en razón al dinero. La Biblia dice también acerca de eso. Pero lo importante es que tú te des cuenta de algo. Tienes que ser libre de la potestad satánica. Tienes que estar libre de mamón. Gloria al Señor. Algunos que ya son cristianos más establecidos. ¿Cuándo te preocupa cuando ves uno de los ídolos viejos o crucifijos puestos en algunos lugares? ¿Te asustan? Para nada. Tienes paz. Pasas sin ningún problema. A mí me dio mucha risa una vez, hace años, alguien que seguramente tenía mucho afecto por nosotros, le dio por tirar huevos y aguas enfrente de la puerta de la casa. Y las primeras veces me dio mucha risa, hasta que mi esposa me dijo, ya basta, te toca tirar las cubetadas de agua y la escoba a ti. Entonces ya me enojé y reprendí a los diablos y nunca más regresaron a poner huevitos y cosas por el estilo. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando tú tienes conciencia de tu posición en Cristo Jesús, cuando tú sabes quién es tu Señor, cuando tú sabes quién es tu Dios, dejarás de arrastrarte en una manera vil como gusano ante una serie de hombres porque te den un poco de dinero.
Y yo sé que la frase que les estoy diciendo en diversas maneras aplica a diversos de ustedes. Hay un montón de mujeres que dramáticamente han dado su vida por un precio y dependen de un precio, porque su Dios no es el Señor Jesucristo. La otra cosa que mencioné, que es un ídolo en nuestra generación, es el sexo. No puedo olvidar a un muchacho que quería casarse y empezó a tener un curso de entrenamiento, vino y haciendo preguntas dijo: pastor, a mí me han dicho que todos los problemas del matrimonio se resuelven en la cama. Yo dije, pues ¿cómo sabrá si está soltero? Pero lo que le dije tranquilamente fue, pues mira, lo que yo he aprendido es que generalmente en los matrimonios promedio los problemas empiezan en la cama, no se resuelven en la cama. Pero esta generación y este tiempo piensan que sexo es la respuesta para todo. Las motivaciones, las ilustraciones que te dan en todas las cosas tienen que ver o tienen que tener una relación sexual. Y entre las cosas que oré y que si en un momento dado sientes convicción, te voy a decir, hay un montón de gente, entre comillas, cristianos, que son esclavos absolutos de la situación sexual. Y Dios te quiere libre y te quiere para Él. No es el tema y no me voy a detener, pero te quiero decir, la situación sexual es un drama que ha dañado tu vida a través del engaño de Satanás. Y tengo toda la tranquilidad para decirte, como siervo de Dios en este lugar, sexo es un Dios falso que Satanás ha puesto ante los ojos de la gente y por lo cual mucha gente vive desesperada y angustiada. Pero ahorita, nada más por recordarte, quiero decirte, la voluntad del Señor es vuestra santificación. Dios te quiere sacar de ese grupo de gente oprimida, a favor y en contra. Hay los esclavos adictos del sexo y hay aquellos dañados, heridos, maltratados, afectados internamente por el sexo. Dios quiere que sepas específicamente que Él creó una bendición que cuando se maneja en los términos divinos, ni es adicción, ni es maldición, sino que Dios le ha dado una posición absoluta, completa, para que tú puedas ser libre y servirle a Él y adorarle a Él. Dios va mucho más allá de lo que tú piensas en la situación sexual. En su tiempo y en su momento, yo creo que es bueno tener enseñanza sobre eso, pero lo primero que tienes que quitarte de tu cabeza es que el sexo no domina. El sexo no es más que un nombre debajo del Señor Jesucristo y de aquellos de sus siervos que viven pegados a Él y que saben disfrutar de las bendiciones del Señor en buenos términos, para cumplir los propósitos del Señor. ¿Ok? Y podría yo seguir en algunos otros de los ídolos que, como vimos en Oseas 4 específicamente, son una situación de fornicación. Quisiera decirte ahí en Oseas 4:11 para que lo subrayes. Versículo 9 dice: tal será el pueblo como el sacerdote, y visitaré sobre él sus caminos y pagaréle conforme a sus obras.
Y comerán, mas no se hartarán. Nota esto, fornicarán, mas no se aumentarán, porque dejaron de atender a Jehová. Noten cómo el profeta va a manejar la figura de fornicación. Y luego va a decir, fornicación y vino y mosto quitan el corazón. Ese es otro de los ídolos de este tiempo, el alcoholismo, el vino, la drogadicción, son específicamente cosas que clasifican dentro de lo que te está alejando de ser puesto y separado delante de Dios. Y lo que dice que hace la fornicación, y esto es importante porque lo sepas, y aquí quiero aprovechar físicamente para la juventud, lo que hace es que cada vez que alguien fornica, y eso es una relación sexual o una transgresión sexual que se verifica fuera de la situación matrimonial antes de casarse. Cualquiera que tiene una relación sexual fuera del matrimonio antes de casarse, cada vez que fornica, independientemente de que la gente sepa o no, lo que dice allí es que quitan el corazón. Cada vez que una persona se acuesta en manera ilegal, fuera del marco que Dios ha establecido, lo que está haciendo es perder un pedazo de su corazón. Y la palabra del Señor todavía dice: hijo mío, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cada vez que uno que, entre comillas, está soltero, se ha llegado a un acto sexual, lo que ha pasado al tener el acto sexual es que espiritualmente un pedazo del corazón que produce vida ha sido quitado y hay menos fluir de la vida espiritual y de la vida divina sobre y en aquella persona. Ahora, como ya hay muchas maneras de que la gente no se entere y no se publique, entonces cualquiera piensa que fornicar es lo normal, pero no lo es. La vida de Dios, la vida espiritual se está perdiendo dentro de ti. Cada vez es como una vela que se está apagando. Y no solo espiritualmente, físicamente. Cuando nosotros empezamos, hablé en cuanto al Romanos 12, la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y comparé o ilustré con el pasaje de Mateo 19, donde le preguntaron al Señor específicamente si era al hombre lícito repudiar a su mujer por cualquier causa. Noten todo el contexto. Y entonces el Señor dijo específicamente que no, que al principio no fue así. Y aquellos continuaron con el comentario y dijeron, bueno, entonces, ¿por qué causa Moisés permitió el dar carta de divorcio? Y el Señor contestó, por la dureza de vuestro corazón. Y entonces nosotros vemos aquí el planteamiento de la voluntad agradable y perfecta de Dios. La voluntad agradable y perfecta y plena de Dios es una situación de virginidad absoluta, hombres y mujeres, antes del matrimonio en esta tierra. Cualquier otra cosa desmerece y disminuye el estándar que Dios estableció. Y cuando eso está bajando el estándar que Dios estableció, en ese tiempo, por la complejidad del alma humana, Dios le dijo, el hombre puede repudiar a su mujer. Ese texto se da solo en el Evangelio de Mateo, que es un libro escrito a los judíos, que tenían una costumbre en que la mujer era puesta un año a prueba para ver si no daba muestras de faltas, a ver si estaba completamente limpia. Y todavía eso se afirmaba o se verificaba en una manera más profunda cuando llegaba la noche inicial de la relación,
y la mujer o los padres de la mujer tenían que sacar las sábanas para dar muestras que allí estaban las marcas de su virginidad. Y una vez que eso se verificaba, el hombre, noten lo que dice la Escritura, jamás podía desechar a su mujer. Pero si no aparecían esas marcas, en ese momento el hombre tenía la potestad de poderla desechar. Y la ilustración perfecta de eso está en el asunto de José y María. Noten que dice el Evangelio en Lucas que José y María estaban desposados. En otras palabras, María estaba pedida y estaba dada. Y de acuerdo a la costumbre israelita tenía que pasar un año a prueba. Pero lo que pasó es que se encontró estar embarazada y cuando José la vio, dice, y no queriendo infamarla, quiso dejarla porque él tenía la autoridad. Quiso dejarla secretamente. En la antigüedad, cuando una mujer era encontrada en fornicación, el dictamen de la Escritura es que debería de ser sacada en público y la deberían de apedrear. Ahora, ¿por qué estoy mencionando toda esta situación? Porque quiero que te des cuenta del dictamen espiritual. Cualquiera que fornica con ídolos, y ahorita vas a ver, tus ídolos te engañaron, espíritu de fornicaciones te poseyó, el Señor está en plena capacidad de sacarla de ser su esposa. Esa es la situación por la cual nosotros debemos de procurar estar en santificación. Ese mismo pasaje no se repite en Romanos, sino que está puesto, en Marcos, que era escrito para los romanos, sino está puesto en Mateo, donde está escrito para los judíos. La razón por la que se permitió el desechar en un momento dado o divorciar era porque la mujer había participado de fornicación antes de casarse con el esposo al cual había sido designada. Y vuelvo a la Escritura. Pablo en los Corintios dice, yo he querido presentaros como a una virgen pura al Señor. Es por eso que nosotros somos introducidos al proceso de santificación. Y tú conoces ahora el riesgo de no andar exclusivamente, totalmente, absolutamente separado para con el Señor. Siguiendo en Oseas, dice versículo 12, mi pueblo a su madero preguntan y su palo les responde. Los latinoamericanos hemos tenido una absoluta maldición cuando desgraciadamente fuimos conquistados por un pueblo idólatra que dejó la idolatría en el corazón de nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros antepasados. ¿Qué es lo que pasa? Creas o no lo creas, y esto a veces sacude a algunos evangélicos que piensan que los ídolos no tienen fuerza. Lo que aquí está diciendo es que le hablan a su madero, a su palo. ¿Y qué dice? No pasa nada. Lo que dice es que el madero les responde y dice, porque espíritu de fornicaciones lo engañó. Noten a qué compara Dios la idolatría. Está describiéndolo como un pueblo sobre el que vino espíritu de fornicaciones y fue engañado. Como tantas susodichas engañan a sus posibles esposos. Dice sobre las cabezas de los, dice, espíritu de fornicaciones lo engañó y fornicaron debajo de sus dioses. Sobre las cabezas de los montes sacrificaron e incensaron. Sobre los collados debajo de encinas y álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, y cada cosa se reproduce según su género, de acuerdo a la Escritura, vuestras hijas fornicarán. Y aquí quiero decirles algo a los jóvenes. Atención a lo que les voy a decir, muchachos.
Hermano Roberto enseñó que la vida consiste de tres cosas: de naturaleza o nombre, de carácter y de influencia. Y no tengo tiempo para detenerme, pero otra vez el principio de la Escritura. Manzanas reproducen manzanas, peras, peras, gatos, gatos, perros, perros, humanos, humanos. Hay una situación genética que Dios ha establecido. Y les quiero decir, eso también tiene influencia y tiene fuerza en la situación espiritual. Normalmente, y eso está probado por estadísticas, hijos de padres divorciados, cuando se casan, acaban divorciados. Y si miras la Escritura, te vas a dar cuenta específica que si la madre anduvo en malos caminos, al rato las muchachas van a andar en malos caminos. Y también es importante que ustedes oigan, jovencitas, es una desgracia Latinoamérica en que en alguna manera se dio una autorización cultural para que el hombre pueda hacer lo que se le dé su gana. Dicen, él es hombre y no le pasa nada. ¿Quién dijo que no le pasa nada? Espiritualmente están perdiendo el corazón. Espiritualmente están cayendo bajo una potestad demoníaca que los está dominando. Y lo más probable es que los hijos de mujeriegos, y escúchenlo bien, señoritas, van a ser mujeriegos. Yo me acuerdo de algunos de los que tuve compañerismo. Cuando le empecé a testificar, uno de ellos me dijo, ¿tú cómo quieres que yo me porte como tú dices? Mi papá, mis tíos, mi abuelo, mis tíos abuelos, mis abuelos, todos. Dice, pues yo también. Bueno, en cierto sentido es igual y eso es lo que está en el corazón. Yo recuerdo otro hombre que cuando tuvo que encontrar su verdad dijo, cuando me encontró ella sabía que yo solo tengo una catedral y muchas capillitas. Ya lo sabía ella. Sí, ahorita estás oyendo, escúchalo bien. Genéticamente, perros engendran perros. Y si ese asunto no es tratado en tu vida en manera espiritual para parar la situación, lo que va a suceder es que va a haber consecuencias. Sobre las cabezas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de encinas y álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Los antiguos sabían hacer el sexo en cuanto a la situación carnal. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No visitaré sobre vuestras hijas cuando fornicaren y sobre vuestras nueras cuando adulteraren, porque ellos ofrecen con las rameras y con las malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento, noten lo que dice, caerá. Fornicarios caerán. Adúlteros caerán. Si fornicaste tú, Israel, a lo menos no peque Judá. Y no entréis en Gilgal, ni subáis a Betabén, ni juréis, vive Jehová. Porque como becerra cerrera, y ese es uno de los tipos de extremos sexuales, se apartó Israel. Apacentarélos ahora a Jehová como a carneros en anchura, dice Dios, y ese es el destino de muchos. Es dado a los ídolos, déjalo. Es algo tremendo. Hemos estado hablando específicamente de la voluntad de Dios y de la voluntad de nosotros. Y noten cómo Dios en un momento dado dice, es dado.
a los ídolos. ¿Y qué dice Dios? ¿Lo voy a parar? Dice, déjalo. Su bebida se corrompió y eso es símbolo de placer. Y ese es otro de los ídolos actuales. La gente no vive más que para tener placer. Quieren disfrutar, quieren gozar. Estados Unidos vive bajo la maldición del verano, los amores de verano, las vacaciones de verano. El calor se sube en las calles y también se le sube adentro del cerebro. Su bebida se corrompió, fornicaron pertinazmente, continuamente, sistemáticamente. No había solución. Y luego va a decir algo absolutamente dramático, que lo quiero dejar en corto por aquellos que en esta iglesia local han sido llamados al ministerio. Dice, sus príncipes, la gente más importante, los sacerdotes, los principales de ellos, amaron las dádivas. Eso es relación al dinero. Y eso es relación a algo de costumbre satánica absoluta en nuestro país como mexicanos. Sus príncipes amaron las dádivas, afrenta de ellos. Sin lugar a dudas, los que aman las dádivas, un día van a estar absolutamente avergonzados delante de nuestro Señor. Atola el viento en sus alas y de sus sacrificios o de sus acciones de fornicación serán avergonzados. ¿Ok? ¿Hace más sentido en tu cabeza escuchar lo que Pablo escribe a los tesalonicenses? Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que no andéis en fornicación. Dios no quiere, sino que te des cuenta que tú estás separado para Él. Totalmente. La voluntad es vuestra, de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y entre paréntesis, es puramente un sentir en mi corazón decir una frase un poquito fuera del tema, pero dentro del tema. Diferentes gentes a veces se han acercado a mí y me dicen, hermano, realmente no puedo parar de fornicar, de adulterar. No sé cuál es la solución al asunto. Me gustará que, bueno, ahorita del que estoy seguro es de algunos de mis 3 hijos, yo les compartí 12 maneras de huir la concupiscencia o de ser libres de la concupiscencia. Es un estudio original del hermano Ewing. Y hay 12 maneras en las cuales uno puede huir y ser libre de fornicar y de adulterar. Pero quiero que entiendas el texto para aquellos que están cautivos de Satanás. Dice, apartaos de fornicación, huid la fornicación. Lo que tienes que hacer específicamente entre las primeras cosas para apartarte de fornicar es poner distancia. Tienes que poner una situación en que no haya cercanía. En otro texto la Escritura habla de unos que eran estopa y otros eran fuego. ¿Sí sabes lo que pasa cuando tienes estopa y tienes fuego cerca? La cosa no se para.
¿Sí sabes qué fue lo que hizo José cuando fue libre de fornicar? Huyó, puso distancia, puso separación, no cercanía. Y hay una cosa de las que me ha entristecido ser mexicano: es un absoluto cinismo, falta de delicadeza. Uno camina por todo México y ve 50,000 parejas, bueno, en mi tiempo por lo menos eran hombres y mujeres. Lo voy a expresar a nivel de todos, o al nivel común, fajando en plena calle, en pleno día. Yo no sé qué deleite encuentran, se echan unos besos de película. ¿Sabes una de las cosas que ennoblece el sexo en la Escritura? Y algún día voy a compartir, eso lo hice hace años aquí, las maneras en que la Biblia habla para tener sexo. Una de las cosas es intimidad. Hay que tener cierta delicadeza. El que Dios me dio por padre natural, sin ser cristiano, me enseñó una cosa que jamás he olvidado y me dijo: hijo, hasta para pecar hay clase. Yo no entiendo cómo algunas gentes no tienen un mínimo de dignidad. Y no estoy hablando específicamente de que me asuste o no, ya hablé de alguna parte del pecado de sexo y fornicación. Pero eso de andar encimados unos con otros, recuerdo una de las veces que realmente tuve que contenerme, fue encontrar a una parejita de aquí de la iglesia, en la plena puerta de la iglesia, estar encima unos de los otros. Dice: ay, pastor, es que perdóneme por ceder a mis impulsos. Úfale. Seguramente estás fuera de ti. Hermanos, yo primero te diría, ten delicadeza en cuanto a ti mismo. Segundo, y mayormente cuando se trata de cosas en la iglesia, ten respeto. Este lugar es el lugar donde se reúne el pueblo de Dios para adorar al Señor. Y si no tienes el elemental nivel de calidad humana para hacer lo que se quiere hacer, donde se debe hacer, pobrecito de ti. No entiendo cómo las jovencitas pueden admitir cosas que les deberían de dar vergüenza, que las traten como perras en vez de ser hijas de Dios.